Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la magia de la internet a la hora que estén delante de la pantalla. Estamos en otra entrevista del Festival Multiversos. Esta vez nos toca con, para mí, si esta palabra me lo permite, el entrevistado, un histórico dentro de lo que es el mundo del videojuego en Argentina, Alejandro Iparraguirre, que se va a presentar él mismo. Bueno, primero, antes que nada, gracias por decirme viejo apenas arranca la nota, que lo entendí el mensaje, te lo vamos a permitir, solo porque estoy llegando a mis 40 lo voy a permitir, y teniendo en cuenta que estamos en un sector que tiene una corta vida, por lo menos el mundo del desarrollo, ¿no? En Argentina de videojuegos tiene una vida corta, vamos a decir que sí, que soy un histórico. Nada, bueno, Alejandro Iparraguirre, mi nombre, soy productor y un pichón de diseñador de videojuegos, como siempre, que es mi pasión el diseño de juegos. Rápido tengo 4 trabajos, soy coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación, este es mi 9º año en gestión. Soy cofundador de Fundap, la Fundación Argentina de Videojuegos. Soy docente en 2 universidades, en la Universidad de Tres Andrés, en los 2 casos de videojuegos, y sobre todo más que nada enfocado en la producción. Y ahora estoy con un proyecto que tiene que ver con Godot, que fue mi primer trabajo en la industria, ya hace 13 años que empecé, y ahora estoy con un proyecto que tiene que ver con una comunidad de aprendizaje que se llama Godot Link. Así que, y trato de tener una vida, En medio de y todos esos trabajos. ayudar a quien quiera hacer videojuegos. Soy el mejor socio para que cuando querés empezar a hacer videojuegos, nada, no, no pido Es, nada, solo colaboro en que alguien pueda trabajar de lo que le gusta, que parte es mi sueño, digamos. Claro, vos estás siempre muy detrás de proyectos y ayudás a que las cosas sucedan. Como un montón de gente, ¿no? Que yo también te conozco un montón dentro de este ámbito, que por no decir de otra manera, manijas que quieren que hacer cosas para que surjan más videojuegos, para que haya más gente en la industria, más gente haciendo cosas locas. Y en relación a esto Bueno, que es... la comunidad es manija, perdón que te Sí, sí, interrumpa, sí, Sergio, por que favor. la misma, la propia comunidad, la propia gente que hacemos juegos, ya de por sí creo que la definición es ser manija de hacer juegos. Entonces creo que claramente el que hace videojuegos es porque les gusta, ¿no? O sea, o que por lo menos tiene interés y entonces eso inevitablemente te lleva a colaborar. Así que nada, perdón que te Exactamente. interrumpí. No, no, está bien, exactamente. Es que la manija es una característica clásica de la comunidad del videojuego. Y en base a lo que decías vos, que hace 13 años estás en la industria, me gustaría volver un poco más atrás y que nos cuentes un poco cómo es tu inicio en los videojuegos, cómo se inicia el niñato Ali Parraguirre en el mundo del videojuego. Bueno, a ver, ya he contado un poco esta historia, pero algo que me ha pasado es yo vengo de otros ámbitos. Primero me formé, estudié marketing, con lo cual, pero por otro lado soy técnico en electrónica, entonces siempre fui ñoño. Para mí la definición de ñoño es querer saber cómo funcionan las cosas. Todo. Entonces yo Exacto. creo que la ñoñez tiene que ver con eso, ¿no? Con querer entender, saber, acercarse al conocimiento. Entonces me pasó que nada, siempre trabajé por un lado con industrias culturales, trabajé con música, toda mi vida siempre estuvo muy vinculada a la música, soy melómano, toco la armónica también, así que no me considero un músico, porque la verdad nunca estudié música, pero me gusta mucho la música parte de mi vida, entonces, y nada, trabajé siempre, tuve mis amigos, la típica banda del colegio que arrancaba, que no sé qué, pero bueno, nosotros siempre lo tomamos muy en serio. El día de hoy, mis amigos son todos músicos del colegio, arrancamos ya cuando, nada, séptimo grado, que creo que eran 12 años, teníamos 13 años, y arrancamos ahí, decimos, vamos a una banda, y nunca pensamos que la música iba a ser tan importante para nosotros desde ese momento. Y bueno, y tuve una productora de bandas, entonces era manager de bandas, y trabajé mucho con sonido también, estuve trabajando en un instituto que enseñaban carreras también de producción musical, y bueno, trabajando ahí justamente en la parte de marketing y todo. Eso me fue dando como una cercanía por un lado al tema más cultural, si se quiere, y por otro lado, la tecnología, siempre fui trabajando con web, y el tema de marketing lo llevé a marketing digital, entonces, nada, era como mis caminos iban llegando a Claro. Roma, siempre. Siempre Pero íbamos a yo Roma, me, siempre íbamos a Roma. pero Nunca me me, imaginé que iba a llegar a Roma, pero me refería más atrás, no en tanto a tu inicio al trabajo, sino a los videojuegos, tu pues ir del lado experiencia, de consumo. Los juegos. claro, o sea, como jugador. Bueno, como jugador, claro, eso pasó antes. Lo que igual siempre digo, claro, mucho antes, sí, obviamente. Digo, a ver, me formé jugando videojuegos, perdón, me eduqué, mi vida fue vinculada a los videojuegos. No fui un gran fanático tampoco, no quiere decir que esto, digo, nací con un joystick, no, la verdad que no.
pero lo lúdico incluso en mi casa, en mi familia estuvo muy presente. Algo que me pasó una vez viendo un documental que había hecho Facundo Mounes, que era un día de su vida, ¿no? Como game designer, él contaba un poco su cuestión familiar, cómo en su familia también estaban cercanos al tema del juego, y yo me identifiqué y no lo había concientizado. Que el fin de semana para mí era maravilloso porque mi casa era festín de juegos de mesa, ¿no? De todo jugamos, Claro. de la ruleta al TEG. Y por otro lado, mi papá viajaba al exterior en ese momento, él era ingeniero y nada, en ese momento viajaba y me acuerdo que nos trajo una consola, la primera consola que teníamos era una Dynacom, Sí. una consola bastante poco conocida, no sé, vos seguramente la tenés. Los clones que ¿La habían, conocés? sí, los clones de Atari 2600 que había acá. Exactamente. Fue también mi primera. Exactamente. Mirá, ¿en serio? Ah, Sí, mirá, sí. compartimos primera consola. A mí, bueno, eso mirá, no lo tenía el dato. Claro, era un clon de ¿cuál Atari decís vos? La 2600. La O sea, el 2600. Atari Mirá, clásico. me lo estoy anotando en este momento, porque yo sabía que era un clon, pero no sabía tampoco. Claro, es que es el Atari del clásico. Bueno, nada, me la pasé jugando mucho con eso. No solo eso, también me acuerdo que otra consola que había traído, y esa era una discusión de pelea, porque tengo 4 hermanos y éramos todos peleándonos para ver si jugábamos, que era una que tenía, una portátil, que tenía como los controles circulares y tenías que ir sacando, que no sé si era de Nintendo. ¿Las Game no recuerdo, Watch? que era de ¿Alguna de Nintendo. las Game Watch? No me acuerdo, sí, esa yo creo que era así, sí, de esa línea de consolas, sí. En esa época que justo no me acuerdo qué año salieron, pero también era, me acuerdo que tengo un recuerdo muy concreto de eso y nada, los videojuegos en casa digo, de vuelta, jugábamos eso como cualquier otra familia, pero digo, mi casa nunca hubo, hay casas donde por ahí era más complejo el tema, primero el acceso, porque esas consolas de vuelta, algunos casos conté lo de mi papá que viajaba y tenía la posibilidad, siempre fuimos clase media, pero teníamos posibilidad de acceder a ese tipo de, de consolas y eso, y me marcó mucho. Pero me marcó lo lúdico, por eso digo, era lo lúdico, el hecho de jugar. Nunca pensé que lo iba a llevar a una situación profesional, y menos desde el lado de la cultura, la tecnología. Como dije, después recorrí otro tipo de caminos y me empecé a dar cuenta de eso. Incluso hoy, el día de hoy, no me considero un gamer, me cuesta mucho, soy malísimo jugando un montón de cosas. Hay otras que cuando entreno más o menos me manejo, pero cambia también el contexto de dónde juega, qué es lo que uno juega. Y hoy si algo que pido es tiempo para poder jugar, porque tengo un montón de juegos que tengo ganas de jugar. Me la paso probando muchos prototipos por todo el tiempo, porque me mandan prototipos y los pruebo y doy devolución de eso y feedback. Me encantaría poder tener un tiempo, que yo creo que ahora va a venir un poco, el verano me va a dar un poco de respiro, sí, para poder dedicarle a esa introspección y ese vínculo tan lindo que te pone en los videojuegos cuando profundizás, ¿no? Sí, siempre el verano es como el verano, las vacaciones de invierno, muy asociada a la niñez, ¿no? Es como la meta para decir, bueno, este es el momento en que yo llegue acá y yo sé que voy a poder meterle unas cuantas horas más de lo que ya le podía meter cuando eras niño, ¿no? Que vos decías muy bien, el tema del tiempo, uno, bueno, va creciendo y cada vez se suman más complejidades que te impiden jugar. Juego casual igual, ¿eh? Hoy comparto juegos de otra época, de viejos, con Mame, jugando con mi hermanito, que le cuento yo cuando jugaba cuando era chico, y le hago acordar a él, a ver si él se acordaba, y medio jugamos con eso, pero y eso ya en modo casual, y eso lo hago comúnmente, pero no le profundizo tanto tiempo. Por ahí de repente me cuelgo un domingo y me logro pasar, yo no sé cuántas veces ya jugué, por ejemplo, no sé, al Sunset Rider, que es un juego de arcade, que a mí algo que me pasó también era, hoy justo le contaba esta anécdota a un periodista también, a Juan Lomanto le contaba esta anécdota de que yo nací en Zapala, en un pueblo en el sur, donde la hora de la siesta era la hora de la siesta, y yo con 10 años no tenía otra cosa que hacer que salir a caminar y ver la calle, a ver qué pasaba y jugar con los perros que había en la calle, porque la verdad había muy poca gente y todo. Y un día encontré en el fondo de una galería, encuentro y escucho ese ruidito tan lindo a chiptune y esas cosas. Ah, muy bien. 8 bits y me meto en el fondo y encontré ahí nada, una cuestión que era todo un desafío, porque con mi edad era entrar a ese lugar donde había muchos chicos y chicas de la calle, donde por ahí pasaban un montón de cosas que era encontrarme también. Entonces no solo fue digo, tengo que pasar a toda una situación que tenía que ver con ese contexto para acceder también a los arcades y poder jugar y ahí me tiraste me tiraste una punta que la tenía también anotada. ¿Cómo es en relación, ¿no? a tu carrera profesional actual, que estás laburando en el ministerio, gestionando proyectos y cuestiones así? Vos mencionaste muy bien que vos eres un chico que estaba en un pueblito, en Zapala, que no es
era más alejado de los grandes centros, digamos. Sí. Y hay un tema que se sigue repitiendo hoy, es un tema medio que atraviesa a la historia de la Argentina, de la distribución de los bienes culturales en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta con la centralización absoluta que hay en Buenos Aires. ¿Cómo eso que a vos te pasaba a ponerle de chico, que vos quizás no podés, era de suerte encontraste un arcade ahí perdido, cómo afecta esa distribución hoy en día a la producción de videojuegos? Hay algo. Bueno, hay una tendencia a centralizar, es lógico. Incluso el centro de la región, mira, hace poco justo, eh, hace o sea, la semana pasada, la semana anterior, hicimos unas rondas de diagnóstico regional, justamente, con esta idea de tener un diagnóstico, de entender un poco qué es lo que sucede, cuál es la actividad que hay dentro del desarrollo. Lo hicimos del lado del ministerio con todos los sectores que componen las industrias culturales y algo que un poco ya está evidenciado y todo es que claro, hay determinadas regiones que, como la región centro, que es la región que por ahí más actividad tiene, no solo pensando en Buenos Aires, sino también pensando en Santa Fe, pensando en Córdoba, que son por ahí provincias que tienen como un poco la concentración del avance de instituciones. No digo de gente interesada en hacer videojuegos, porque yo creo que lo que sucede es eso. Hay un montón de gente que no sabe hoy que puede dedicarse al desarrollo, con lo cual, después de muchos años, incluso en mi caso de estar fomentando el sector y todo, yo sigo creyendo que todavía hace falta llegar un poco con esa idea de concientizar, no solo informar, concientizar de que uno puede explorar vocacionalmente una de las disciplinas del desarrollo de videojuegos y dedicarse a esto profesionalmente. Eso es algo que todavía hoy vos se lo decís a alguien en alguna provincia y le cuesta pensarlo. Fuera de estas que estoy nombrando, Claro, que sí, son sí, por ahí las sí. más... Bueno, otra provincia que tiene mucha actividad es Mendoza. Mendoza también es una provincia de mucha actividad. Claramente las dos regiones más relegadas de eso son la Patagonia y NEA. Tal es así que dentro de esos diagnósticos, una de las cosas que nos estamos proponiendo hacer es ver si no generamos justamente más actividad por ahí en esas dos regiones, con la idea de por ahí generar alguna game jam o algo que realmente, al ser un evento identitario del sector, hay motivación del propio sector que se está sumando, pero también por otro lado con comunicación del Estado, provincial, y ese tipo de cuestiones se puede llegar a lugares donde por lo menos se puede decir, che, mirá, mirá, hay un evento que está avalado por el Estado. Ya eso parece una Claro. tontera, pero es No, muy no, no. importante para lograr esa concientización y sobre todo que las familias entiendan. Porque a veces hay un chico, una chica que por ahí, de vuelta adolescente o un poco más grande también incluso, que está arraigado a su familia o arraigada a su familia, y eso es lógico que eso suceda, y a veces el contexto de la opinión general es como todavía, no por un estigma por ahí a los videojuegos, sino por el hecho de que queda muy lejano esta idea de poder vivir de hacer videojuegos, ¿no? Que hace rato viene estando lejana, que yo creo que no es fácil vivir de hacer videojuegos, pero también es verdad que al sector le va bien, y hay un arrastre de eso, y sobre todo es verdad que cuando uno habla hoy con ADVA, que es la asociación que representa a los estudios de desarrollo formales, se sigue sintiendo, y yo percibo lo mismo, que hace falta mano de obra calificada, o sea, gente que realmente se profesionalice en las disciplinas que eligió, o que exploró, o que le gustó, poder trabajar, bueno, profesionalizarse y capacitarse. Entonces, si sigue sucediendo eso, bueno, todavía hay un espacio para poder trabajar, todavía hay carreras que se están sumando. El otro día, sin ir más lejos, presenté una carrera, una licenciatura, la segunda licenciatura que hay en todo el país, en una universidad nacional, que es la Universidad de José C. Paz, Sí, que sí, vos estuve tenés vinculación escuchando. con ustedes. Bueno, se presentó la licenciatura. Entonces, cuando empezás a ver que se empieza a llegar a determinados ámbitos y espacios, bueno, eso también va acompañando todo lo demás. Así que Bien. nada, yo creo que en lo que contestaste, para resumirte, sí, yo creo que hay que trabajar mucho más en las provincias, eso seguro que sí. Y hay que hacerle ese trabajo, y algo que yo vengo haciendo desde el ministerio, no solo, pero con un montón de gente, con todo el sector, porque de vuelta, yo solo lo único que hago es coordinar y levantar teléfono y llamar gente, y en su momento viajamos un montón. El MICA, el Mercado de Industria Cultural, fue muy federal, realmente federal, y lo que creó fue una red. Y eso parece que no, pero funcionó mucho. Hoy, algo que no pasaba hace mucho es que los gobiernos, las dependencias culturales de las provincias, están demandando. Ya no es, che, a ver, mira los juegos, qué lindo. No, no. Ya hoy hay reuniones formales Claro. donde yo tengo reuniones con los distintos lugares donde si no están trabajando, me están pidiendo por favor porque ya se sienten afuera. Entonces esa situación ya pasó a otro lado, a un compromiso donde dicen tenemos que prestarle interés a esto, porque si no,
Muy Y en bien. el contexto donde vivimos, y con esto te cierro, los videojuegos son un sector que es el único sector de la industria cultural que crece. Entonces, a la hora de proyectar, porque yo creo en el asistencialismo y me parece muy bien porque hay muchos sectores de la industria cultural y la mayoría están afectados por la pandemia, y en realidad todos los sectores están afectados, algunos positivos, otros negativos, depende del lado que se lo mire. En el caso de los videojuegos yo creo que es más positivo porque creció el consumo de videojuegos, pero también es verdad que afecta a la pandemia, un montón de chicos y chicas que por ahí estaban con una estructura, una determinada forma de avanzar y se complicaba después, y estudios que por ahí, nada, pero bueno, a la larga yo creo que creció el consumo, hay posibilidades. Me parece que si sigue estando sucediendo eso, yo creo que está cambiando, sí, está cambiando, Bien. cada vez se genera mayor cobertura. Está bien, esto está bueno porque es como un panorama, digamos, esperanzador, por así decirlo, de que hay cosas que se están haciendo para que se distribuya un poco más. Y en relación también a, me Falta anoté, más. siempre, eso, bueno, siempre va a faltar, pero también es bueno que Está bien, pero está siempre, bueno decirlo. está bueno decir, Es sí, hay que... positivo, pero falta más. Exacto. Y en relación también a algunas cosas que fui notándome, porque tengo acá mi cuadernito, Uh-huh. eh, mencionaste Está muy bien, algunos está muy bien. términos como que nosotros lo manejamos y lo tenemos en claro, y esto es algo que le he preguntado a los demás entrevistados, que tiene que ver con el tema de la industria. Sí, sí. Industria cultural, industria del videojuego, eh, es lo mismo pensarla como la industria del videojuego o pensarla dentro de una industria cultural. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? ¿A qué es la industria? ¿Existe una industria? ¿Hay algo más global? Bien, mirá, te voy a contar desde mi recorrido y mi postura. Innegablemente, digo, después de trabajar 9 años en el mercado, o sea, dentro del Ministerio de Cultura, en un programa que nace y que fuimos pioneros en el mundo en reconocer a los videojuegos como una industria cultural. Y eso lo hace el Estado, el gobierno, en el año 2011, ¿sí? Con lo cual, de repente, ya el hecho de reconocer una industria es porque dicen, bueno, sí, esto es una industria, es real, o sea, hay una industria y se puede trabajar y todo. ¿Y es una industria cultural? Sí, es una industria cultural. Entonces, en ese punto, me parece que ahí, desde ese lado, hay una cierta formalidad que sí define a la industria de videojuegos como una industria cultural. Eso por un lado. Después, eh, algo que me fue pasando mi búsqueda profesional, es que yo siempre tuve una mirada holística de los videojuegos. ¿Qué quiere decir esto? Siempre entendí que la industria, digamos, tiene un objetivo que tiene que ver, lógico, que es económico, ¿sí? O sea, generalmente cuando uno plantea y dice, bueno, yo quiero usar un videojuego, quiero hacer un videojuego para expresarme, bueno, tu primer objetivo no es ganar plata, ¿sí? O en todo caso, por ahí será remunerar el esfuerzo que vos pusiste en un videojuego y que alguien lo reconozca. ¿Qué es lo que sucede con la venta de servicios y productos? Sacando todo lo de afuera, ¿no? Solamente la relación de que él produce, que, que, que siempre, cada vez que quise explicar, a mí me interesa mucho el marketing eso. El marketing resuelve la situación esa, que Sí, sí. debería, ¿sí? Cuando digo resuelve es porque debería, en realidad es como la política, en la teoría es bárbara, porque lo que hace es tratar de comunicar mucho mejor a un productor o a una productora o a alguien que produce o vende, o perdón, produce y desarrolla servicio o producto, con la persona que vaya a consumirlo. Entonces, eso es maravilloso que suceda. Por eso siempre rescaté el marketing, lo que más rescato del marketing es la comunicación. Todo lo que pasa después, bueno, nada, ahí es donde empieza a tergiversarse para mí la cuestión y empieza a distorsionar, que es algo que está pasando mucho en la industria hoy, sobre todo en esta idea del objetivo de la monetización, ¿sí? No me quiero ir a otro lado, pero hoy estamos en una batalla cultural, o por lo menos yo lo veo de ese lado, en la cual la monetización de los videojuegos está distorsionando el diseño lúdico. ¿Y eso qué hace? Y Claro, termina sí. transformando a los videojuegos en modelos de dependencia. Sí. Eso es Sí. una batalla En cultural para una. mí que había que dar. Yo lo defino como Sí. lo transforma en una timba, porque es eso, monetización extrema. Bueno, cuando entras, bueno, la timba está asociada innegablemente a la apuesta, y la apuesta está asociada a la ludopatía, y bueno, y ahí entramos en otro mundo también aparte, porque no es lo mismo, ¿sí? Ese es un problema que incluso, por ejemplo, pasa mucho en la sociedad española. La sociedad española hoy tenés mucho gambling, ¿sí? Ah, mirá. Tenés mucha apuesta, sí, sí, un gambling que se da incluso físico. Hay muchos locales hoy que básicamente incluso vinculan a los videojuegos y sin ir más lejos también tiene que ver la apuesta, bueno, cuando pasa el caso de las loot boxes, ¿no? O sea, el tema de las loot boxes en el Fortnite, digo, empezó a suceder un montón de situaciones donde en realidad vos estás comprando un bien virtual que no sabes qué tiene adentro, que te puede ayudar o no,
y en un punto, bueno, estás apostando. Viene un poco esta idea de que no sabe qué va a suceder, el azar está metido en el medio. Bueno, digo, la apuesta tiene una conformación técnica también que hay que entenderla, desde el desarrollo y el diseño de una apuesta, como también por otro lado una repercusión en el ser humano, la persona, la psiquis también, ¿no? Claro, Que claro. justamente genera a veces actitudes, ¿cómo se llama? Adictivas. Sin irlo fuera de eso, quiero cerrar una cosita o por lo menos decir, igual me querés preguntar algo de esto, ¿no? Sí, sí. Pero no, para retomar la pregunta. No me olvido, Sí. no me quiero ir por las ramas, No, que es no, un no. típico Sí, caso sí, mío, pero te pero es conozco, interesante contarlo. Me refería, volviendo también un poco a lo de la pregunta, lo de la igual quedó bastante claro Dale. lo de las industrias culturales, pero Igual quería sumar algo más ahí, dale. Ahí va, debe sumarlo ahora, pero me refería Dale. entonces a este tema de la industria, porque cuando uno piensa la producción de videojuegos o qué hay de videojuegos, siempre como que se asocia o se piensa digamos, en la parte más netamente, digamos, comercial, cuando Sí. hay como un mundo muy grande por fuera de lo que es comercial, llamémosle indie, los juegos Uh-huh. independientes, o proyectos de lo que sea, o proyectos culturales que tienen que ver con videojuegos, que no son necesariamente gente desarrollando un videojuego específico, sino armando situaciones culturales con videojuegos o experiencias con videojuegos. Eso es parte también, es mi opinión y creo que algunos más a los que he entrevistado, es también parte de este sector que a veces lo que se ve es que no termina desde algunos lugares, quizás no se lo termina de como decir, che, esto también es parte de nosotros, de Es la comunidad. reconocer, entiendo. Claro, Sí, sí. Bueno, a ver, opino lo mismo que vos, sí, creo que hay algunos sectores que por ahí no entienden. Yo hago una diferenciación entre industria y sector. Para mí, el sector contiene la industria. ¿Por qué? Porque el sector contempla un montón de otras cosas. A mí me parece que está bueno definir la industria con esta idea lógica de que alguien hace un videojuego para ganar plata. Está claro, está bien. Y hasta ahí en un punto está bien, y ahí empieza a mezclarse esto que dijimos, digamos, ¿no? ¿Cuál es el verdadero objetivo de lo que uno hace? Hay gente que tiene una empresa y hace videojuegos y quiere ganar plata porque quiere remunerar por lo que hace, o sea, quiere generar esa remuneración, pero por otro lado, también se está expresando con lo que hace porque hace propiedad intelectual. Ahí es donde empieza también la identidad. ¿Sí? Hay un recorrido de la industria que es interesante, que tiene que ver con la identidad de la industria. ¿Sí? ¿Cuándo viene la identidad de la industria? Y ahí me parece que hay un punto, hay una cuestión, porque cuando vos haces videojuegos como servicio, no estás tanto expresándote. Cuando haces propiedad intelectual, innegablemente te estás expresando, por más que estés mirando el mercado todo el tiempo con métricas y diciendo, che, pará, se hacen juegos de panda, bueno, vamos a hacer juegos de panda, porque acá van los juegos de panda. Ya igual estás creando vos tu propio juego de panda. Entonces te estás expresando, ¿entendés dónde voy? Entonces yo creo que igual sucede eso, si se quiere, más romántico. Y de todo, y pará, y está muy bien las métricas, y está muy bien ver eso, ¿sí? Ahora, cuando vos vas al sector, te empezás a encontrar un montón de otras cosas, porque en el sector para mí entra la educación, entra la prensa, el periodismo, entran otro tipo de cuestiones, donde entusiastas, gente que hace un montón de otro tipo de cuestiones, que no necesariamente son prensa o educación, o que están ahí en el medio, gente que le interesa investigar, por ejemplo, ¿entienden? Hay mucha investigación. Hoy hay una comunidad que se armó hace poquito también, que se llama El Jardín, sí, que está sí, Nicolás sí. Sí, Crescenzi ahí, muy buena, muy que buena. es muy interesante. Sí, que están haciendo todo el tema de Game Studies, que bueno, Luján Olton también viene hace bastante también con la Universidad de Palermo haciéndolo, digamos, o sea, hay un montón de otras situaciones que suceden, que no necesariamente van por ahí. Bueno, el trabajo de Luján, recién nombré, digo, el trabajo de Luján con Game On, digo, creo que viene a marcar eso, ¿sí? Y me parece que está recontrainstituido también, ¿no? Ahora, de repente estamos hablando de Game On que viene hace 10 años, ¿no? O no sé, creo que un poco más. Pero ahí está, por ahí en esa edad. Pero entonces cuando voy, y es un trabajo no solo de Luján, bueno, de la familia Olton, porque digo, ¿no? Está Tomás también ahí, que viene hace muchos años también. Entonces, digo, toda esa situación, vos la ves y está, ese punto está reconocido, pero ahí estamos tomando un caso. ¿Qué sucede con todo lo demás? Bueno, y la pregunta es también quién lo tiene que reconocer. Yo creo que se va haciendo ahí, ¿no? Hoy hace un rato hablábamos también de esta idea de que tampoco, ¿quién es autoridad para reconocer qué, no? Digo, la cultura a mí es difícil defenderla, pero si estamos, los videojuegos son cultura y todo, bueno, hay una cosa que para mí la definición de cultura que es maravillosa, que es lo que hacemos las personas que estamos haciendo esto. Entonces, cada cosa que haga existe, está. Después uno la puede calificar, ver o no. Claro. Pero para mí no se necesita un reconocimiento para mí de esa situación. Yo creo, yo soy en esa mirada más amplio, en mi caso particular, y lo evidencio. Sí. Está bueno esto que decís vos, que me acuerdo, ahora que lo mencionaste la palabra, me acordé porque lo hemos hablado, la palabra de sector como englobando a la industria, es una manera muy, muy linda de pensarlo.
Pero está bien, igual, a ver, yo esto también lo aprendí, Sergio, ¿sí? Porque incluso, ¿sabes cuándo surgió esta discusión para mí? Cuando empecé a armar reuniones sectoriales. Y ahí estaba la diferencia. ¿Por qué? Porque yo empecé hace muchos años desde el ministerio, bueno, muchos no, tampoco tantos, pero digo, hace 4 o 5 años, con esta idea de agarrar y decir, bueno, pero pará, hay reuniones sectoriales. ¿Por qué? Porque el mismo ministerio me decía, che, estamos todos los sectores armando reuniones. Bueno, y yo empecé a mirar a otros sectores, porque uno empieza a mirar y te empiezas a dar cuenta. Bueno, las reuniones sectoriales contienen todo esto. Después hay puede haber un corte, digo, incluso el día de hoy, las reuniones sectoriales, porque ahí está también el concepto de una mesa o una reunión. Hoy estamos haciendo reuniones sectoriales que tienen un corte y no viene de prensa, educación, por decisión política. Si me preguntas a mí, eso no implica que uno no trabaje o no lo contemple, pero en las reuniones no. Por ahí por una cuestión operativa, digo. Después hay que ver cuál es el objetivo que tiene la gestión o lo que uno está haciendo, ¿entienden? Entonces, eso es relativo también. Me parece que lo que sí me parece importante es que no hay que desmerecer nada, ¿sí? Yo tengo esa mirada amplia y voy a seguir con esa mirada amplia. Lo mismo pasa con las comunidades, parece que no, pero también hablemos de las comunidades. Las comunidades están muchas veces relegadas con que, pero la comunidad no factura. Son los chicos y chicas que hacen juegos en el garage. Esa mirada es vieja, es retrógrada, es no entender la identidad del desarrollo de juegos, porque esto no pasa acá. Pasa en el mundo, ¿sí? Sí. Y en el mundo, si hay algo que también estamos muy bien vistos, ¿saben qué es? Es eso, ¿sí? Y permitime traer también en todo esto que estamos hablando el trabajo que hizo una pionera que fue Graciela Snaola. ¿Con qué? Con una mirada también desde el lado de la investigación de los videojuegos en espacio de aprendizaje, donde su tesis de doctorado era en el año 2004, entendamos eso también. Entonces, también hay que nombrar un montón de gente que también fue construyendo esa situación y que de vuelta te da gracias a que existió Graciela con todo su trabajo y todo lo que hizo. Yo creo que no tiene que haber un organismo que diga esto sí, esto no. Me parece que todo es importante y para mí todo eso impacta en la industria, aunque no lo crea, porque no lo digo yo de vuelta, lo dice la economía, lo dicen los números también. Y además algo que hablábamos con Dani Maga, es que después, a fin de cuentas, el que labura en la industria es el mismo que después en su casa hace un jueguito en el garage. Porque la gente es más o menos la misma. Si tiene la posibilidad de trabajar en la industria, por ahí trabajar en la industria. Si no la tiene... Hubo estudios de videojuegos. Mirá, Sergio, hubo estudios de videojuegos que los contratos, ¿sí? Y esto no solo... A ver, esto pasó acá, pero pasaba en todo el mundo. Donde los contratos, en realidad, a los empleados, ¿sí? Empleadas les decían, no puedes hacer videojuegos en tu casa. Y eso se cortó, pero así de una. ¿Por qué? Porque vos no puedes no permitirle a una persona que encima te hace bien a tu estudio. ¿Por qué? Porque si vos tenés una persona que está todo el día, se está formando todo el día. Se está autodidacta. No tenía sentido eso. Y eso estuvo, y no hasta hace muchos años, estuvo en contratos de estudios grandes de acá. ¿Sí? Entonces hay que entender que también es una visión como media de vuelta, retrógrada, es esa visión donde está la competencia todo enfrente, digamos, no me parece que no construye. Bien, y como algo que como para ir cerrando, una palabra que salió muchas veces y que también la repetí como pregunta a varios entrevistados, ¿qué es o hay una identidad del videojuego argentino? ¿Necesitamos una identidad del videojuego argentino? ¿Estamos en búsqueda de eso? ¿Cuál es tu opinión? Voy a tomar la última que dijiste. ¿Estamos en búsqueda de eso? Yo creo que inevitablemente. La identidad uno no se planea, me voy a buscar la identidad. No, inevitablemente la identidad te confronta. ¿Sí? Estamos en una época donde todo el tiempo estamos también revisando todo, construyendo. Sí. Estamos todo el tiempo eso, y yo lo disfruto, yo en lo personal lo disfruto. Aprendí, estoy aprendiendo a disfrutarlo también, como estoy aprendiendo a disfrutar la deconstrucción, y estoy aprendiendo a repreguntarme cosas. Te confronta la identidad inevitablemente te confronta. Hay un momento de las personas que es que cuando te vas a dormir estás con la almohada vos solito o solita y no le puedes caretear nada a nadie. Entonces inevitablemente te confronta la identidad, entonces tenés que un día decir, bueno, está. Con lo cual la identidad para mí se viene construyendo sí o sí. ¿Sí? Yo creo que se construye desde el momento que uno hace propiedad intelectual, lo dije recién. Cuando vos haces servicio o desde el lado del desarrollo, bueno, nada, no construís tanto porque en realidad estás reproduciendo cosas que vos consumiste. Porque también la identidad innegablemente también va a estar basada en cosas, en muchos elementos culturales que nosotros recibimos y que consumimos, Europa, Estados Unidos, un montón, ¿no? Y consumimos eso y también es parte de nuestra identidad, como también en mi caso es parte de mi identidad el País Vasco, ¿no? Entonces, también todo eso es innegable que va. Y también es parte de nuestra identidad lo que hacemos todos los días.
que es esto también que hablamos de la cultura. Entonces, eso sucede innegablemente, ¿sí? Yo lo que creo es que nos estamos preguntando esto, y inevitablemente cuando nos preguntamos lo estamos también evidenciando. Con lo cual si me preguntas cuáles no las sé, yo tengo como una inquietud profesional de esto, y se lo pregunto, sobre todo al diseño lúdico, al game designer o a la game designer que por ahí esté trabajando, que siempre cuando tengo la posibilidad de poder preguntar avanzo. Y algo que me ha pasado, que esto es totalmente informal, digamos, no es una investigación formal para nada, es una inquietud mía, y que creo que tiene el sector y la voy buscando y me voy preguntando, porque también me lo pregunto cuando yo hago juegos, y algo que me voy dando cuenta es que nos asociamos mucho al puzzle, a esta idea de querer resolver cosas, ¿no? Y innegablemente me lleva al país que tenemos, ¿no? Entonces, digo, también estamos todo el tiempo. Y es que no puedo ir a otro lado. Entonces, innegablemente y lo centro mucho en un desarrollador que a nosotros, que creo que nos marca mucho la identidad, que es Daniel Benmergui. Innegablemente Daniel Benmergui te va a marcar la identidad del desarrollo local. Eso, porque para mí ya lo viene haciendo hace mucho, ¿sí? Creo que eso pasa no por premios ni nada, sino porque me parece que es la referencia que tenemos y es la referencia que desde afuera nos miran también así, ¿sí? Es así, innegablemente eso sucede y es por el trabajo de él y lo que él hizo, entonces, digo, y lo que sigue haciendo, entonces, también innegablemente ahí te marca un derecho, y cuando vos ves el género por excelencia de Daniel, tiene que ver con mezclar cosas, tiene que ver con desarmar otras, y tiene que ver con el puzzle, tiene que ver innegablemente con eso, y para mí va mucho por ahí, y no lo digo solo por él, me parece que en general hay otros géneros que también hacemos, y hacemos muy bien, somos muy nostálgicos a la hora de hacer juegos. Me gusta esta idea del puzzle como una cuestión argentina. Pero relacionado con eso me parece interesante, digo, yo lo planteo porque me parece interesante y me parece que está bueno resolver. A mí me gustan mucho los juegos de estrategia, me gusta resolver líos. Me parece muy pero bueno, buena creo que va mucho por ahí. Bueno, como para ir cerrando, algo que también les pregunto, no les pregunto, los invito a todos a que dejen como una especie de mensaje de despedida en clave de llamado a las armas, y vos interpretarás llamado a las armas para qué. Bueno, bien. No, a ver, lo que hago es decirle a todas las personas que por ahí estén escuchando que por ahí no están en el desarrollo de juegos, o que por ahí piensan que le gustan los videojuegos pero no saben cómo acercarse, no solo porque haya que desarrollarlos, a veces uno piensa el desarrollo en una disciplina muy concreta que es la programación, y no es la única. Hoy hablamos en este espacio de todo eso, de toda la diversidad que hay. Por más que te gusten los juegos o algo, digo, pensar en hacer un poquito más, no solo quedarse en la actividad, que no es pasiva, pero es estática, esta idea solo de jugar, sino también querer construir, meterse un poquito más. Me parece que en esta búsqueda de identidad. Entonces, yo lo que planteo, o el llamado a las armas, es rebélense, y si quieren trabajar a hacer videojuegos, busquen esa posibilidad porque la van a lograr, ya sea la disciplina que tengan. Siempre tienen algo para aportar, siempre hay una persona que tiene algo para aportar, y nada, y me parece que las game jams son casi diría que es la experiencia, el campo de batalla. El campo de batalla, iba a decirlo así. El campo de batalla lo van a encontrar ahí, y es el lugar para ir a experimentar, equivocarse, enojarse, todo ahí. Me parece que eso está bueno, y no se queden con la idea porque la vida es una sola, así que ese idealismo es el que les planteo, es lo que me gusta a mí, digo, poder trabajar lo que a uno le gusta. Así que nada, trabajemos de lo que nos gusta, vamos a las armas con eso. Muy bien. Bueno, Ale, un placer haber hablado con vos como siempre, así que muchísimas gracias por el tiempo prestado. Gracias a ustedes por el espacio, y bueno, y adelante Multiverso con todo lo que conlleva ese nombre maravilloso. Excelente, muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes. Adiós.